Me gustaba mucho este chico, pero tenía hobbies muy aburridos. Le gustaba leer, jugar ajedrez y tocar el piano. No le gustaba acompañarme a las fiestas, ni a los bares. Así que lo dejé por un chico llamado Brian. No tiene tanto dinero, pero tiene una moto muy bonita. Acabé en una camilla, con las luces blancas cegándome, la ropa rota y un paramédico diciéndome que respirara hondo mientras alguien preguntaba en voz alta si el de la moto había estado bebiendo. Un hombre gemía en algún punto cerca de mis pies, yo sentía sangre en la boca y, por encima de todo el ruido, escuchaba a Brian insistiendo en que la moto no estaba tan dañada, que se podía arreglar, que no llamaran a nadie más. Entre sirenas, gritos y manos que no reconocía, alguien pronunció el nombre de Lucas como si fuera el héroe de la escena, el que había llamado a emergencias, el que había salido de no sé dónde para salvarnos. Y sí, ahí estaba él, con su cara de siempre, tranquilo y pálido, diciendo su número de teléfono a un policía. Si me quedo solo con esa imagen, obviamente parezco la idiota que tiró su vida tranquila a la basura por una moto. Pero no fue tan simple, y yo necesito contar cómo se fue armando todo antes de que me juzguen por el último cuadro. Siempre me dijeron que Lucas era el tipo de chico que cualquiera querría para casarse. Leía mucho, sabía de todo, jugaba ajedrez como si cada partida fuera una filosofía aplicada y tocaba el piano con una paciencia que a mí me incomodaba. Al principio me parecía tierno, diferente al resto de idiotas que conocía. Los fines de semana con café, librería y alguna exposición me dieron la sensación de estar en una película elegante, como si por fin hubiera madurado. Pero con el tiempo, esa misma rutina que todo el mundo aplaudía empezó a parecerme una jaula bonita. Si un viernes yo tenía ganas de música fuerte y luces, él proponía partida de ajedrez. Si yo quería bailar, él prefería conciertos de cámara. Me repetía que la vida se disfrutaba en silencio, y yo sentía que me estaba apagando. Las discusiones siempre eran las mismas. Yo quería ir a una fiesta, él decía que los bares le agotaban, yo me arreglaba para salir, él terminaba en el sillón con un libro diciendo que la noche también se podía disfrutar en casa. Llegó un punto en que empecé a sentirme más su mamá que su novia, como si tuviera que arrastrarlo a cualquier cosa que implicara ruido. Y claro, cada vez que yo volvía tarde o subía una foto con amigos, él se ponía tenso, decía que le preocupaba el ambiente, que no quería verme borracha en una esquina. A mí eso me sonaba a control disfrazado de preocupación. Y entonces apareció Brian. No fue una historia de película, simplemente coincidimos en un grupo de amigos, en una de esas salidas que Lucas nunca quería hacer. Llegó con una moto que se escuchaba desde media cuadra antes, con una chaqueta gastada, ropa barata y una seguridad que nada tenía que ver con los silencios de Lucas. Hablaba fuerte, se reía de todo, proponía ir a miradores, a barrios donde siempre había ruido, a fiestas improvisadas. La primera vez que me subí a su moto sentí algo que hacía años no sentía, la sensación de que la vida se estaba moviendo rápido y yo iba encima, no mirando desde la ventana. Comparar a los dos fue inevitable. De un lado tenía al chico de libros, ajedrez y piano, con su futuro ordenado y sus fines de semana planificados. Del otro, a Brian, con gasolina en las manos, mensajes a cualquier hora proponiendo locuras, y esa moto que se volvía excusa para aparecer en cualquier momento. No voy a mentir, empecé a sentir que con Lucas estaba viendo la vida desde la platea, y con Brian estaba encima del escenario. Y por mucho que me digan que lo sensato era quedarme con lo estable, yo soy una persona que necesita sentir, no solo pensar. Cuando decidí dejar a Lucas, no lo hice con una gran pelea. Usé el típico discurso de que lo quería pero que necesitaba emoción, que no me veía toda la vida entre libros y cafés tranquilos, que no era culpa de nadie, solo incompatibilidad. Él se quedó con esa cara de no entender por qué lo que todos consideraban cualidades yo lo estaba usando como motivo para irme. Me preguntó si había alguien más y yo, obvio, lo negué. No iba a darle el arma de decir que lo cambié por un chico con moto. Terminé la relación con frases bonitas, pero en mi cabeza ya estaba subida en esa moto en dirección contraria. Los primeros meses con Brian fueron una montaña rusa. De repente mis fines de semana tenían bares, miradores, amaneceres en estaciones de servicio, peleas en la calle que terminaban en besos contra una pared, fotos en la moto con frases tipo por fin soy libre o ahora sí estoy viviendo. Yo sentía que por fin me estaban pasando cosas, que la adrenalina era prueba de que no me estaba conformando con una vida gris. Cada vez que Lucas me escribía para saber cómo estaba, yo hacía captura de pantalla y se la mandaba a amigas, riéndome de lo intenso que era, de cómo todavía no superaba a la chica aburrida, que según él se había vuelto de la nada. Ver el chat de Lucas mientras Brian me esperaba afuera con la moto encendida era, para mí, una especie de demostración de que había tomado la decisión correcta. Mientras uno me preguntaba si había leído el libro que me recomendó, el otro me decía que me apurara, que el mirador se veía mejor antes de que saliera el sol. La combinación de ruido, alcohol, velocidad y la sensación de que todo era urgente me hizo creer que esa era la vida que merecía. Y sí,
había peleas. Discusiones en la puerta de bares, empujones, celos cuando algún tipo me miraba de más. Pero como siempre terminábamos besándonos en la acera, yo lo interpretaba como pasión, no como alarma. La grieta empezó cuando la adrenalina dejó de ser divertida y empezó a darme miedo, aunque no quería admitirlo. Brian conducía cada vez más rápido, como si tuviera que demostrar algo en cada semáforo. Empezó a beber antes de manejar, diciendo que con unas cervezas se soltaba más, que no era para tanto. Había noches en las que yo le decía medio en broma que mejor tomáramos un taxi y él se reía, me decía que me estaba volviendo como Lucas, que la próxima me iba a llevar a jugar ajedrez en vez de a un bar. Y claro, una parte de mí se revolvía con solo escuchar ese nombre. No iba a permitir que me compararan con la vida que yo misma había decidido dejar. La noche del accidente fue una de esas donde todo estaba medio torcido desde el principio. Fuimos a un bar más oscuro que de costumbre, con música fuerte, gente fumando en la puerta y vasos que nunca estaban del todo llenos ni del todo vacíos. Brian ya había llegado después de unas cervezas con los panas, y, aún así, pidió más. Yo también tomé, porque no me iba a quedar sobria mirando cómo todos se divertían. En algún momento le dije que mejor pidiéramos un taxi de regreso, que la calle estaba peligrosa y se veía poca luz. Él se burló, dijo que estaba sacando mi lado aburrido, que si iba a andar con alguien con moto era para usar la moto, no para estacionarla. No voy a negar que dudé. Mi cuerpo me pedía una cosa y mi orgullo otra. Recordé las veces que Lucas había rechazado planes por considerarlos de riesgo, y sentí que si me bajaba de la moto esa noche estaba traicionando todo lo que había defendido cuando lo dejé. No quería ser la novia que frena, que siempre tiene miedo, la que arruina la diversión. Así que, para no parecer cobarde, me subí a la moto igual, con el casco medio torcido y la cabeza llena de alcohol y contradicciones. Me dije que no iba a pasar nada, que él controlaba, que las historias intensas siempre tenían algo de peligro. La calle por la que fuimos no estaba bien iluminada, eso lo vi incluso con la vista nublada. Había tramos en los que apenas distinguía las aceras y otros en los que el ruido del motor se mezclaba con mis propios pensamientos. Brian iba más rápido de lo que me gustaba, yo sentía que si le pedía que aflojara iba a empezar otra pelea, así que me limité a apretar más fuerte su cintura. Recuerdo luces lejanas, un grupo de gente en una esquina, y luego, de pronto, una figura cruzando delante de nosotros. Todo pasó en segundos, pero en mi cabeza se estiró como chicle. Vi al peatón apenas como una sombra, escuché como Brian maldecía algo, sentí el frenazo tardío, el golpe seco, la moto tambaleando. Mi cuerpo salió despedido, esa es la parte que nunca voy a poder borrar, la sensación de que el piso desaparece, de que el aire te golpea más que el asfalto. No sé cuánto tiempo estuve sin poder respirar, solo recuerdo el ruido del impacto, un dolor punzante en el costado y el sabor metálico en la boca. Cuando abrí los ojos, el mundo giraba y las luces de los autos parecían estrellas borrachas. Lo siguiente fue ver a Brian, pero no como se lo imaginarían algunos. No estaba conmigo ni con el peatón. Estaba agachado junto a la moto, pasando las manos por el tanque, revisando si se había rayado, intentando levantarla como si le hubieran golpeado a un hijo. Yo intenté llamarlo, pero la voz no me salía. Lo vi mirar en mi dirección apenas un segundo, soltar una maldición y volver a enfocarse en los pedazos de plástico en el piso. Solo cuando se dio cuenta de que la moto no arrancaba como antes se acercó más a mí, como a regañadientes. Del peatón solo tengo flashes, alguien tirado, gente alrededor, un ruido de quejidos que no sabía si eran suyos o míos. De repente, entre todas esas caras, vi una que reconocí al instante aunque no quisiera, Lucas. Venía desde el otro lado de la calle, con una mochila colgando de un hombro y esa expresión de susto contenida que siempre ponía cuando algo se salía de su guión. Supe después que salía de una clase de piano cerca, pero en ese momento solo pude pensar en lo irónico que era que justo él estuviera ahí, en esa versión de mi vida que él nunca había querido. Lucas no se quedó paralizado, y eso me molestó tanto como me alivió. Lo vi sacar el celular, marcar un número, arrodillarse junto al peatón, revisar si respiraba, hablarle con calma. Luego se acercó a mí, me pidió que no cerrara los ojos, que tratara de decirle cómo me sentía, que ya venía la ambulancia. Yo estaba entre mareada, adolorida y herida en el orgullo. Parte de mí quería agradecerle, otra parte quería que desapareciera para no verlo en ese papel de héroe de película que yo no le había dado. Brian, mientras tanto, se quejaba por la moto, por la gente que miraba, porque seguro iban a llamar a la policía. Las sirenas se escucharon antes de que las ambulancias se vieran. La gente se apartó, alguien describía la escena en voz alta a gritos, otro decía que el peatón se movía poco. Lucas seguía a mi lado, respondiendo preguntas, diciendo que vio cómo la moto iba rápido, que el tipo parecía haber bebido, que yo salí volando. Brian estaba más preocupado porque no le preguntaran cuántas cervezas había tomado que por la sangre en el asfalto.
Cuando los paramédicos me pusieron en la camilla, escuché como uno de ellos mencionaba pruebas, alcohol, reporte. Fue en ese momento, justo cuando me estaban subiendo a la ambulancia, que sentí la mano de Brian apretando la mía. Se acercó lo más posible, con la cara a centímetros de la mía, y hablando rápido me soltó algo que se me clavó más que cualquier golpe. Me dijo que si yo abría la boca sobre la moto, sobre lo que había tomado, sobre la velocidad, nos hundíamos los dos. ¿Qué dirían? Que yo también estaba borracha por haber subido, que me harían responsable a mí, que el peatón podía demandarnos, que todo eso se nos iba a venir encima. Que, además, Lucas seguro estaba ya montando su versión para quedar como el bueno de la película. Mientras la puerta de la ambulancia se cerraba y el ruido se volvía un zumbido, yo tenía dos cosas dando vueltas en la cabeza, el dolor en el cuerpo y esa frase de si dices algo, nos hundimos los dos. No sabía todavía qué iba a declarar, ni cómo iba a armar la historia, pero una parte de mí ya estaba anotando mentalmente quién tenía que quedar como héroe y quién como problema. Y, aunque ahora todos quieran ver solo la escena final, lo cierto es que, desde ese momento, mi versión de lo que pasó empezó a separarse de lo que vieron los demás. Usuario Anónimo 1 dice: lo que más impacta de todo lo que cuentas no es el accidente en sí, sino cómo sigues romantizando la vida intensa, incluso después de ver a un peatón tirado en el suelo. Tiraste a Lucas por aburrido y ordenado, y terminas con un tipo que, en pleno choque, corre primero a cuidar una moto antes que a ti o al herido. Y aún así lo que te molesta es verlo a Lucas en modo héroe, no el hecho de que casi matan a alguien. Respuesta de la OP. Fácil hablar cuando no eres tú la que estuvo en el piso sin poder respirar. Yo cuento lo que sentí y cómo lo viví, no estoy escribiendo un manual de conducta perfecta. Que Lucas apareciera justo ahí tampoco lo convierte en santo, simplemente tuvo la suerte de estar en el lugar adecuado para quedar bien. Y sobre la moto, Brian reaccionó como pudo en el momento, cada quien se aferra a lo que le importa cuando está asustado. Usuario Anónimo 2 dice: te cuesta horrores admitir que la decisión de subirte a la moto fue tuya, por orgullo, por no parecer aburrida, como Lucas. Viste que Brian había bebido, viste que conducía rápido, tuviste el instinto de decir taxi, y aún así preferiste no ser la que frena la diversión. No fue únicamente mala suerte, fue una cadena de elecciones tuyas. Que ahora todo lo filtres a través de quien quedó como héroe o villano dice mucho de tus prioridades. Respuesta de la OP. Sí, tomé la decisión de subirme, igual que mucha gente se sube a taxis con choferes desconocidos o se monta con amigos que han bebido una copa. Nadie sale de casa pensando que esa noche va a terminar en una ambulancia. Y claro que me pesa cómo se dieron las cosas, pero no voy a convertirme en la única culpable de una situación donde hubo 1000 factores. Lo que cuento es cómo me sentí, no una confesión de crimen perfecto como algunos parecen querer. Usuario Anónimo 3 dice: te pasas párrafos justificando por qué Brian te parecía vida y Lucas una jaula, pero en el momento crítico el que llama a emergencias, asiste al herido y se preocupa por ti es el subtamente aburrido. El de la moto, en cambio, solo piensa en no meterse en problemas y en que la moto arranque. Aún así, terminas el relato destacando que tus pensamientos iban hacia la narrativa, quién queda bien y quién mal. Ni una línea real de preocupación por el peatón. Respuesta de la OP. Obvio que me preocupa el peatón, pero no voy a fingir que me acuerdo de cada detalle como si fuera una cámara de seguridad. Yo estaba golpeada, medio desmayada y tratando de entender qué había pasado. Es normal que también piense en lo que eso iba a significar para mí, para mi vida, para la forma en que todos iban a ver la situación. No soy un robot, tengo miedo, orgullo, rabia y todo eso se mezcla. Que Lucas reaccionara bien una vez no borra todo lo demás que viví con él. Y que Brian se asustara por la moto tampoco lo convierte en un monstruo absoluto. Las cosas no son tan simples como quieren pintarlas. Actualización 1. Desperté en el hospital con la sensación de que todo mi cuerpo era un solo moretón. Tenía la boca seca, la cabeza pesada y un pitido constante en los oídos. Una enfermera me habló despacio, como si yo fuera una niña, y me dijo que había tenido un accidente en moto, que tenía golpes, raspones y que por suerte nada estaba roto de gravedad. Después, casi como un detalle secundario, mencionó que el peatón estaba grave pero estable y que un chico que se llamaba Lucas había sido clave para que llegara ayuda rápido. Escuchar su nombre ahí, pegado a la palabra clave, me dio una mezcla de rabia y vergüenza que no supe dónde poner. A los pocos minutos empezó el desfile de mi familia. Entraron con caras largas, ojos rojos, preguntas superpuestas. ¿Qué hacía en una moto a esas horas? Que desde cuando andaba con ese tipo, que si estaba borracha, que como no se me ocurrió tomar un taxi. Yo tenía la cabeza hecha un lío, el dolor, la anestesia, las imágenes a medias. Y aún así, en vez de callarme hasta tener claro qué decir, me puse en modo automático. Empecé a mezclar pedazos de verdad con cosas que me convenían. Dije que no recordaba bien, que el peatón se había lanzado de repente,
que yo estaba asustada y que todo fue muy rápido. Cada vez que nombraban a Brian, yo desviaba el tema hacia lo mal que me sentía, hacia lo traumático que era ver a alguien tirado en el suelo. En esas apareció Lucas, como si fuera una escena ya escrita. Entró con esa postura suya de querer hacerlo todo correcto, preguntando a mi madre si podía verme, diciendo que solo quería asegurarse de que yo estuviera bien. La enfermera confirmó delante de todos que había sido el quien llamó a la ambulancia, quien dio los primeros datos, quien se quedó hasta que me subieron. Yo lo vi un segundo y aparté la mirada. No soportaba la idea de que ahora, encima de todo, él quedara como el héroe silencioso y yo como la estúpida que se estrelló por buscar emoción. Respondí lo justo, un gracias medio seco, y dejé que el resto rellenara los huecos. Brian llegó más tarde, cuando ya el ruido inicial se había calmado, pero no llegó como la gente se lo imagina. No entró angustiado preguntando por mí, entró con la cara tensa, la mirada clavada primero en mis vendas y luego en cualquier cosa que no fuera mi familia. Cuando por fin nos dejaron a solas un momento, lo primero que me dijo no fue cómo te sientes, sino cómo quedó la moto. Me habló de los daños, del costo de las piezas, de que seguro alguno había llamado a la policía, de que si le hacían pruebas de alcohol se iba a complicar todo. En vez de sentirme cuidada, me sentía arrinconada, pero estaba tan débil que lo único que hice fue escucharlo. Él empezó a hilar un discurso que al principio sonó a preocupación por mí, pero que rápidamente se volvió una especie de advertencia envuelta en cariño. Me dijo que si yo decía que él estaba borracho, iban a culparme también por subir a la moto, que iban a decir que yo era igual de irresponsable, que el peatón podía demandarnos y arruinarnos la vida. Añadió, con esa malicia que conoce dónde tocar, que Lucas seguro estaría, aprovechando la situación para acomodar la historia a su favor, para quedar como el bueno que nunca se equivocaba, como el que siempre estuvo lúcido mientras yo seguía tomando malas decisiones. Yo ya tenía dentro un resentimiento hacia esa vida tranquila con Lucas, así que escuchar que podía estar manipulando la versión me encendió algo por dentro. Cuando la policía llegó al hospital a tomar las primeras declaraciones, yo aún estaba adolorida pero ya tenía ese revoltijo en la cabeza. Podría haber dicho que no estaba en condiciones de hablar, que prefería esperar, pero mi orgullo pudo más. Me senté como pude, respiré hondo y opté por una salida que me pareció inteligente en ese momento, decir que no recordaba quién manejaba en el momento exacto del impacto, que todo era borroso, que solo recordaba la imagen del peatón en el suelo, las luces, el ruido, y a Lucas apareciendo de la nada. No acusé a nadie directamente, pero sembré la duda. Dejé caer frases como que todo fue confuso, que había muchas personas, que alguien cruzó mal. Pensé que así ganaba tiempo y me protegía a mí y a Brian sin comprometerme del todo. No entendía que, en realidad, estaba abriendo la puerta a una versión mucho más peligrosa. Usuario Anónimo 1 dice: es impresionante cómo incluso en la primera declaración tu prioridad es cuidar a Brian y tu ego, no aclarar qué pasó con el peatón que casi muere. Tienes suficiente lucidez para meter a Lucas en la historia, para sugerir que apareció de repente, para dejar cosas a medias, pero de pronto la memoria se vuelve selectiva justo cuando toca decir quién manejaba y en qué estado iba. Eso no es confusión, es cálculo. Respuesta de la OP. Yo estaba adolorida, dopada y rodeada de gente exigiendo respuestas al mismo tiempo. No soy una máquina de grabación con reproducción HD, es normal que se me mezclaran cosas. Mi mente se agarró de lo poco que podía procesar en ese momento y, sí, también pensó en lo que eso significaba para mí. Que a Lucas lo nombraran como héroe desde el principio no ayudó a que me sintiera cómoda dándole todo el control de la historia. Usuario Anónimo 2 dice: Brian no fue a verte como alguien preocupado por tu salud, fue a asegurarse de que su moto y su pellejo legal estuvieran salvados. Y tú, en vez de verlo claro, compraste su discurso de que, si dices la verdad nos hundimos los dos. Lo que realmente quería era que tú cargaras parte del peso de su irresponsabilidad, y lo logró porque preferiste proteger la imagen del chico emocionante antes que ser honesta. Respuesta de la OP. Es fácil demonizarlo desde fuera. Él también estaba asustado, también se jugaba cosas, no solo yo. Que una de las primeras cosas que pensara fuera en la moto no significa que no le importara lo demás, cada quien se agarra a lo que siente que puede perder. Y sí, cuando alguien te repite que puede inculparte a ti también, obvio que te entra miedo. No voy a fingir que estaba en una posición fría y objetiva, porque no lo estaba. Usuario Anónimo 3 dice: metiste a Lucas en la ecuación de forma sutil desde el primer momento, apareció de la nada, seguro ya está manipulando la historia, etc. Tú misma reconoces que te dolía la idea de que él quedara como héroe donde tú quedas como irresponsable. A partir de ahí, todo lo que hiciste con la versión de los hechos huele a revancha mal disfrazada de confusión. No es solo miedo, también hay ego herido. Respuesta de la OP. Obvio que había ego herido, no voy a negarlo. Nadie quiere que su ex aparezca justo en el peor momento de su vida con el papel perfecto que tú nunca le diste.
Pero una cosa es eso y otra es decir que todo lo que hice fue revancha. Yo intenté protegerme de un sistema que siempre busca al eslabón más débil. Si en el camino mi cabeza mezcló sentimientos con recuerdos, no fue con un plan maquiavélico detrás, fue porque soy humana y no estaba lista para que todo me cayera encima de golpe. Actualización 2. Los días siguientes fueron una maraña de visitas, llamadas, mensajes y silencios incómodos. Me hablaban del peatón como si fuera una especie de sombra con nombre, que seguía grave pero estable, que su familia estaba moviendo papeles, que querían saber exactamente qué pasó. Yo seguía con dolores repartidos por el cuerpo y moretones que cambiaban de color, pero mi mente ya no estaba tanto en el impacto en sí, sino en lo que venía después. Empezaron a mencionarse palabras como responsabilidad, demanda, juicio, y cada vez que aparecía una de esas, yo me encogía por dentro. La policía volvió a contactar, esta vez para decir que la familia del peatón había formalizado una queja y que necesitaban declaraciones más completas. Me enteré de que Lucas ya había ido a declarar. Me imaginé la escena con demasiada claridad, él sentado, hablando tranquilo, detallando todo con esa precisión que siempre tenía para explicar cosas, sin adornos, sin dramatismo. Y efectivamente, lo que me llegó después, aunque distorsionado, fue una confirmación de eso. Pero no me llegó de las autoridades ni de mi abogado, me llegó por la boca de Brian. Él apareció de nuevo, más nervioso que antes, y me dijo que su primo, o un amigo del primo, no sé, se había enterado de que Lucas había dicho en su declaración que la moto iba rápido, que él parecía haber bebido y que yo había salido volando. Hasta ahí, con dolor, podía entenderlo. Pero Brian, con esa habilidad suya para inocular veneno envuelto en preocupación, añadió que además estaba diciendo que yo también estaba borracha, que yo gritaba, que casi causaba el accidente por presionarlo. Me pintó un cuadro donde Lucas no solo quedaba como héroe, sino que me hundía a mí para quedar más limpio todavía. Escuchar eso fue como echar gasolina a una fogata que ya estaba encendida. En vez de detenerme a pensar que, tal vez, la versión que me estaba dando Brian podía venir filtrada por su propio miedo, me lo tragué entero. Sentí de golpe que todos querían usar ese accidente para acomodarse, el sistema para demostrar que hace justicia, la familia del peatón para encontrar un culpable claro, Lucas para ponerse la capa de salvador y yo como la irresponsable que arruinó la vida de varios. No pregunté, no verifiqué, no pedí ver nada por mi cuenta. Me lancé directo a la espiral que mejor conozco, la del yo contra el mundo. En ese estado, se me ocurrió la brillante idea de desahogarme en redes sociales. Subí un texto largo y lleno de indirectas donde me presentaba como alguien que había tenido mala suerte, que estaba siendo arrastrada por una tragedia, y que había personas aprovechando todo esto para quedar como héroes ante los demás. No puse nombres, pero cualquiera que conociera mínimamente la historia podía unir puntos. Hablé de gente que aparece donde no la llamas, de testigos que exageran para lavarse las manos, de miradas de lástima que en realidad son de juicio. Recibí reacciones divididas, algunos me mandaron apoyo automático, otro silencio, y algunos pocos mensajes privados preguntando si me refería a Lucas. Brian, al ver ese movimiento, olió oportunidad. Me dijo que si ya iba a exponer cosas, lo hiciera bien. Me sugirió que dejara caer la idea de que Lucas tenía una fijación conmigo, que quizás estaba ahí, acechándome, que a lo mejor fue él quien distrajo al peatón o llamó su atención, que nadie sabía realmente qué había pasado en esos segundos antes del impacto. A mí, al principio, eso me pareció exagerado, casi ridículo. Pero la semilla quedó plantada. Empecé a imaginar versiones donde Lucas no era solo espectador, sino parte del problema, y mientras más daba vueltas a esa idea, más posible me sonaba. Cuando llegó la citación formal para declarar en la comisaría, el miedo y el resentimiento venían mezclados en el mismo vaso. Sabía que esta vez no podía salir con un no recuerdo tan flojo, que iban a querer detalles. Podía haber decidido contar las cosas tal cual me acordaba, incluso aunque eso implicara admitir que Brian iba rápido y había bebido. Pero cada vez que imaginaba esa escena, escuchaba la voz de Brian diciéndome que nos hundíamos los dos, y la idea de ver a Lucas salir de todo esto ileso, con su vida ordenada e intacta, mientras yo cargaba el peso, me revolvía el estómago. Entré a esa sala de declaraciones con la sensación de estar caminando sobre una cuerda floja y, en vez de agarrarme al equilibrio, decidí saltar hacia lo que sonara más conveniente en el momento. Usuario anónimo 1 dice: tu fuente principal sobre lo que supuestamente declaró Lucas no fue la policía ni un abogado, fue Brian, el mismo que tenía todo el interés del mundo en que tú desconfiaras de tu ex y desviaras el foco. Y en vez de cuestionar esa información de primo de un amigo, la tomaste como verdad absoluta porque encajaba perfecto con la película que querías montarte. Ahí ya no hablamos de confusión, hablamos de elegir la versión que más alimenta tu resentimiento. Respuesta de la OP. En ese momento yo no tenía la cabeza para andar pidiendo documentos oficiales ni grabaciones. Me estaba enfrentando a algo que nunca había vivido,
y obviamente me aferré a lo que tenía más cerca, que era la gente de mi entorno. Si la información venía distorsionada, no es solo culpa mía. Además, tampoco sería raro que Lucas usara detalles a su favor. Nadie se sienta a declarar sin pensar en cómo va a quedar parado. Usuario Anónimo 2 dice: lo de las redes sociales ya es otro nivel. Sabes que hay un proceso legal en marcha, sabes que hay un peatón grave, y aún así decides publicar indirectas para ponerte en papel de víctima y sembrar dudas sobre el único que realmente actuó bien esa noche. No estabas desahogándote, estabas preparando el terreno para la versión que querías vender después. Eso no es inmadurez, es manipulación consciente. Respuesta de la OP. Yo estaba saturada, necesitando sacar algo de todo eso, y mi círculo cercano no era precisamente un espacio neutral. Las redes fueron mi escape, me guste o no admitirlo. Y no mencioné nombres ni acusé a nadie directamente, solo hablé de cómo me sentía y de la sensación de que otros estaban usando la situación a su favor. Si la gente decidió leer entre líneas y poner nombres, eso ya no lo controlo. Usuario Anónimo 3 dice: Brian te sugiere que insinúes que Lucas te acechaba, que quizá empujó al peatón o lo distrajo, y tú en lugar de decir, eso es demasiado, empiezas a imaginar versiones, hasta que te parecen posibles. Esa es la línea que cruzas, convertir fantasías útiles en relatos que te convienen. Ya no estás defendiendo tu memoria, estás fabricando guiones para mover la culpa de sitio. Y aún así te sigues viendo como alguien arrastrada por los hechos. Respuesta de la OP. Cuando una está asustada, se plantea todos los escenarios posibles, incluso los que suenan exagerados. No me senté con un pizarrón a planear cómo arruinarle la vida a nadie, simplemente empecé a pensar que quizá las cosas no eran tan claras como todos decían. Que Lucas estuviera justo ahí tampoco era lo más normal del mundo. Si mi mente empezó a cuestionar su papel, fue porque necesitaba entender por qué todo se había dado así, no porque quisiera inventar una novela a propósito. Actualización 3. La declaración oficial en comisaría fue el punto donde dejé de caminar al borde y directamente crucé al otro lado. Entré a la sala con el cuerpo aún resentido del accidente, pero la cabeza cargada de ideas, frases ensayadas a medias y la sensación de que tenía que tomar una decisión definitiva sobre qué historia iba a defender. Los agentes me hicieron preguntas básicas al principio: hora, lugar, estado de la calle, uso de casco. Todo relativamente sencillo. Pero cuando llegamos a la parte del impacto, de quién estaba dónde y quién hizo qué, sentí que se me cerraba la garganta. En lugar de parar ahí, de respirar y decir que había cosas que no recordaba con claridad, decidí improvisar. Dije que, poco antes del accidente, había visto a Lucas del otro lado de la calle, discutiendo con el peatón. Añadí que me pareció ver que empujaba algo que se interponía en su camino, que la moto había tenido que esquivarlos y que por eso se había producido el impacto. No lo acusé literalmente con palabras técnicas, pero dejé claro que, desde mi perspectiva, su presencia fue clave en el accidente. Y, por supuesto, dejé fuera completamente el detalle de que Brian iba rápido y con alcohol encima. Los agentes me miraron con una mezcla rara de interés y escepticismo. Uno de ellos me preguntó por qué no había mencionado esa supuesta discusión en mi primera declaración en el hospital. Yo respondí que en ese momento estaba en shock, que mi memoria era un rompecabezas que recién ahora empezaba a armar, que hay cosas que uno bloquea hasta que el cerebro decide soltarlas. Me escuché a mí misma decir eso y, por un segundo, tuve la sensación de estar viendo a otra persona hablar. Pero como nadie me detuvo de inmediato, seguí. Terminé la declaración con la impresión de que había logrado algo, que ya no era solo la chica imprudente en moto, sino la testigo de una situación más compleja donde Lucas ya no era solo héroe. Al salir de la comisaría, Brian me esperaba afuera con cara de perro acorralado. Cuando le conté a grandes rasgos lo que había declarado, se le relajaron los hombros. Me dijo que había sido valiente, que era mejor que él quedara fuera de todo eso, que ahora Lucas sería el que tendría que explicar qué hacía ahí, porque estaba discutiendo con el peatón. Me felicitó como si hubiéramos ganado una partida complicada, como si yo hubiera hecho una jugada maestra en su favor. Y yo, en vez de sentir culpa o siquiera duda, me dejé contagiar de esa euforia torcida. No pasó mucho tiempo antes de que las consecuencias empezaran a asomar. Lucas fue citado de nuevo, esta vez no solo como testigo, sino con un tono que rozaba la sospecha. Me enteré por terceros de que salió de la comisaría blanco, devastado, preguntándose cómo era posible que su nombre estuviera asociado a algo que no había provocado. La familia del peatón, mientras tanto, empezaba a escuchar versiones cruzadas, que si la moto, que si el peatón cruzó mal, que si un tercero intervino. El caso comenzaba a enredarse en un nudo de relatos incompatibles. Y en medio de ese nudo, yo me sentía, absurdamente, aliviada, ya no era la única en el centro. Durante unos días, esa sensación de haber recuperado control me dio una especie de calma extraña. Me repetía que yo solo había contado lo que recordaba,
que si Lucas estaba tan limpio como decía, no tendría problema en aclarar las cosas. Me justificaba diciéndome que la verdad siempre es relativa, que cada quien ve algo distinto, que yo también tenía derecho a mi versión. Brian, por su parte, empezó a comportarse como si el peligro hubiera bajado, como si con mi declaración hubiéramos movido el foco lo suficiente. En su cabeza, supongo, ya no era el conductor borracho en moto, sino un tipo arrastrado por circunstancias ajenas. Lo que no sabía, y eso es algo que solo supe cuando ya era tarde, es que las calles no son tan ciegas como uno cree. El bar donde habíamos estado esa noche tenía cámaras en la puerta. Un mini market de la esquina también. Y varios vecinos, alertados por el ruido del impacto, habían grabado con sus móviles el final de la escena. Uno de esos vídeos, donde se ve claramente cómo la moto se acerca demasiado rápido, pierde el control y golpea al peatón sin intervención de nadie más, empezó a circular en grupos de vecinos. De ahí saltó a manos de conocidos del peatón, de la familia, y, como era de esperar, terminó llegando a la policía. Usuario anónimo 1 dice: lo que hiciste en esa declaración no fue dar tu versión, fue construir una historia nueva donde Lucas de repente discute con el peatón, lo empuja, y Brian queda como víctima colateral. No estás rellenando huecos de memoria, estás introduciendo escenas que te son útiles. Y encima sales sintiéndote aliviada porque ya no eres el único centro del problema. Eso tiene un nombre muy claro, aunque te resistas a verlo. Respuesta de la OP. Yo conté lo que, en ese momento, me hacía sentido. Mi cabeza no funciona como un expediente policial, funciona con sensaciones, imágenes borrosas, interpretaciones. Si vi a Lucas cerca, si sentí que algo raro pasaba, es lógico que eso se mezclara con mi recuerdo del accidente. Que después haya vídeos donde no se ve exactamente lo que yo creía haber visto no significa que yo me sentara a inventar con mala intención. Usuario anónimo 2 dice: lo más fuerte es cómo describes tu propio alivio cuando Lucas empieza a ser mirado con sospecha. No te preocupa que un inocente esté teniendo que dar explicaciones por algo que no hizo, te tranquiliza que el foco no esté solo sobre ti y sobre Brian. Hablas de no ser la única en el centro, como si ese fuera el objetivo. Eso no es defensa propia, es arrastrar a otro al barro para no sentirte tan sucia. Respuesta de la OP. En una situación así, donde todos te señalan, es normal sentir cierto descanso cuando te das cuenta de que al menos la carga no cae solo sobre ti. No voy a fingir que soy una santa que solo pensó en los demás, porque no es verdad. Estaba asustada, colapsada y tratando de no ahogarme. Si en ese proceso el sistema empezó a mirar también a Lucas, fue porque había preguntas legítimas sobre qué hacía ahí, no porque yo lo haya fabricado todo de la nada. Usuario anónimo 3 dice: te escudas en frases como la verdad es relativa o cada quien tiene su versión, para justificar que metiste a una persona inocente en una posible causa penal. Una cosa es no recordar bien, otra es afirmar como hecho que viste una discusión y un empujón que nunca existieron. Los vídeos no es que no encajen con tu recuerdo, lo contradicen frontalmente. Ahí es donde tu relato deja de ser confusión y se convierte en mentira. Respuesta de la OP. Los vídeos muestran un ángulo, un momento, no todo lo que se vivió desde mi punto de vista. Yo estaba arriba de una moto, con alcohol encima, con miedo, con la noche entera sobre mí. Es fácil, desde una cámara, decir, aquí no pasó esto, pero dentro de mi cabeza las cosas se sintieron diferentes. Que ahora digan que eso se llama mentira. Perfecto, pero nadie estuvo en mi piel, nadie tiene por qué decirme cómo se vivieron las escenas desde donde yo estaba. Actualización 4. Cuando me citaron de nuevo, ya no era la chica que había tenido un accidente desafortunado, era alguien cuya palabra estaba bajo sospecha. El tono de los agentes había cambiado por completo. Esta vez no hubo sonrisas neutras ni comentarios amables, hubo frialdad. Me sentaron frente a una pantalla y, sin demasiado preámbulo, me mostraron fragmentos de los vídeos que habían conseguido. Ahí estaba yo, o más bien, la versión de mí que no podía editar, la moto acercándose demasiado rápido, el peatón cruzando, el impacto, Brian corriendo primero hacia la moto, revisando los daños, ignorando tanto al peatón como a mí, y luego, unos segundos después, Lucas llegando desde lejos, llamando por teléfono y ayudando al herido. Ni rastro de discusión previa. Ni empujones. Ni persecución. Sentí el estómago encogerse mientras las imágenes avanzaban. Quise aferrarme a la idea de que tal vez había otro vídeo donde sí se veía lo que yo recordaba, pero sabía que no. Cuando pararon el clip, uno de los agentes me miró directo y me preguntó cómo encajaba eso con lo que yo había declarado bajo mi firma. Intenté salir por la tangente. Dije que estaba en shock, que la memoria es traicionera, que quizá confundí momentos, que la presencia de Lucas tan cerca del accidente me había hecho mezclar cosas. Repetí la palabra confusión tantas veces que hasta a mí empezó a sonarme hueca. Pero mis palabras anteriores estaban archivadas, con fecha y firma.
Leyeron en voz alta partes de mi declaración, esas donde hablaba de discusión, de empujones, de la moto esquivando cuerpos. Sonaba horrible escucharlo así, sin el colchón de mis justificaciones internas. Me informaron que la familia del peatón había presentado una queja formal adicional por intento de desviar la culpa hacia un inocente. Ya no se trataba solo de un accidente, se trataba de lo que yo había dicho después para mover el foco. Me explicaron, con ese lenguaje que suena legal pero se entiende perfectamente, que mentir en una declaración no es un juego. El caso llegó a una instancia en la que tenía que declarar bajo juramento. Me dejaron claro que esa era mi oportunidad para corregir, para aclarar, para rectificar cualquier cosa que no hubiera quedado bien. Brian, por su parte, se aferraba a mí con más fuerza que nunca. Me decía que si yo cambiaba la versión ahora, quedaría como mentirosa y él como culpable principal, que me iban a ver como la que se vende al primer apretón. Repetía su frase de si cae uno, caemos los dos. Me planteaba todo como una especie de pacto de lealtad, como si mantener la historia fuera una prueba de amor, de aguante, de complicidad. Llegó el día del juramento y, otra vez, me encontré frente a una elección que no debería haber sido tan difícil. Podía decir lo obvio, que me había equivocado en la declaración anterior, que el miedo y el enojo me habían hecho mezclar cosas, que no vi ninguna discusión. Podía limpiar el nombre de Lucas, aceptar que mi versión no encajaba con los hechos, incluso aunque eso me dejara mal parada. O podía doblar la apuesta. Y fiel a mi espiral, decidí sostener la mentira hasta el final. Repetí, mirando a la mesa, que seguía creyendo haber visto a Lucas discutiendo con el peatón, que para mí su presencia había sido parte del detonante, que lo que los vídeos no mostraban quizá mi memoria sí. Días después, me notificaron algo que, en el fondo, ya sabía que se venía, la apertura de una causa paralela por falso testimonio y mentir bajo juramento. Mis palabras no solo estaban en papel, ahora tenían consecuencias propias. Lo que más me dolió no fue eso, sino ver cómo, en cuanto las cosas se pusieron realmente serias, Brian empezó a cambiar de actitud. De pronto, en conversaciones con terceros, empezaba a decir que yo me había confundido sola, que él nunca me había dicho que nombrara a Lucas, que yo me tomaba las cosas demasiado a pecho. Esa sensación de pacto, de caemos juntos, se convirtió en un sálvese quien pueda donde, claramente, yo iba más cargada que él. Usuario anónimo 1 dice: te muestran vídeos donde se ve clarísimo que lo que dijiste no pasó, te dan una oportunidad explícita para corregir bajo juramento, y eliges duplicar la mentira. Eso ya no es confusión, ni miedo, ni shock. Es una elección deliberada. Y encima todavía te sorprende que te abran causa por falso testimonio, como si mentir frente a la ley fuera lo mismo que exagerar una anécdota con amigas. Respuesta de la OP. Desde tu silla es muy fácil separar todo en blanco y negro. En ese momento yo tenía a la policía a un lado, a la familia del peatón presionando, a mi familia preocupada y a Brian diciéndome que no lo dejara tirado. No es tan simple como decir bueno, me equivoqué, perdón, fin. Había meses de emociones, de discurso interno, de miedo acumulado. ¿Qué me equivoqué en cómo lo manejé? Probablemente. Pero tampoco voy a aceptar que todo fue una gran maldad fría calculada, porque no fue así como lo viví. Usuario anónimo 2 dice: Brian te usó mientras le servías para diluir su responsabilidad, y cuando vio que el sistema empezaba a mirar tu falso testimonio como algo serio, se fue deslizando hacia el costado, insinuando que tú sola te confundiste. El pacto de caemos los dos solo existía mientras él tuviera opción de salir más limpio que tú. Y lo más triste es que sigues hablando de lealtad en lugar de ver que te dejó con la bomba en la mano. Respuesta de la OP. Claro que me dolió ver cómo él empezó a lavarse las manos. No soy ciega. Pero tampoco voy a sentarme aquí a pintarlo como el único villano de toda la historia. Él reaccionó a su manera, yo a la mía. Yo también me beneficié de pensar que si el foco se movía hacia otro lado, la presión sobre mí bajaría. No voy a negar solo lo que me conviene. Si hoy alguien carga con las consecuencias de esa dinámica, soy yo, y eso también lo tengo claro. Usuario anónimo 3 dice: hablas de pacto y de prueba de amor para describir mantener una mentira que perjudica a un inocente. Esa es la parte más retorcida. Convertiste el falsear la realidad en un gesto romántico casi. No estabas defendiendo solo a Brian, estabas defendiendo tu propia narrativa de que elegiste la vida intensa por convicción. Admitir la verdad habría sido admitir que tiraste algo sano por alguien que no valía la pena, y eso parece que te dolía más que cualquier multa. Respuesta de la OP. Obvio que aceptar la verdad implicaba aceptar muchas cosas incómodas sobre mis decisiones, no solo sobre esa noche. Nadie quiere mirar de frente que apostó por algo que resultó ser un error gigante. Y sí, mezclé sentimientos, orgullo, miedo y lealtad en un cóctel que no salió bien. Pero es muy fácil venir ahora a decir lo que debía haber sentido o pensado. Yo era la que estaba en la silla,
escuchando términos legales y sabiendo que, dijera lo que dijera, iba a perder algo. Actualización 5. El proceso no terminó con una gran escena de película ni con titulares escandalosos. Terminó con una sentencia que a muchos les parecería pequeña, pero que para mí fue como un golpe seco. Me declararon culpable de falso testimonio y me impusieron una semana de prisión, además de una sanción económica y antecedentes que se iban a quedar pegados a mi nombre en trámites futuros. Una semana puede sonar a nada para quien lo ve desde fuera, pero estar ahí dentro, sabiendo que no estabas por el accidente en sí, sino por lo que dijiste después, fue una pared contra la que chocó de lleno todo mi discurso de que las cosas solo pasan. Ahí dentro no podía culpar al tráfico, al peatón, al destino. Lo único que había eran mis palabras impresas y las consecuencias. Lucas fue limpiado de toda sospecha gracias a los vídeos y a las demás pruebas. Oficialmente, su nombre quedó sin manchas en el expediente. Pero eso no significa que saliera ileso. Me enteré por terceros de que empezó a desconfiar de la gente, que evitaba involucrarse en historias nuevas, que se refugiaba aún más en sus libros, su ajedrez y su piano. No buscó venganza ni se lanzó a hablar mal de mí, simplemente desapareció de mi vida. No hubo mensajes, ni visitas, ni dramas. Ese silencio, por raro que suene, me pesó más que cualquier grito. Era la confirmación de que yo lo había arrastrado a un tipo de caos que él nunca eligió. Brian, por supuesto, se esfumó mucho antes de que llegara la sentencia. Cambió de barrio, desapareció de redes, según me contaron vendió la moto o se la arregló a alguien más. No estuvo en el juicio, no estuvo en los días previos, no estuvo cuando salí. Toda esa narrativa de «caemos juntos» se disolvió en cuanto vio que el sistema había encontrado una pieza más débil que culpar. Y esa pieza fui yo. Al final, la vida intensa, adrenalínica y sin planes que yo tanto defendía me dejó sola con papeles sellados y gente evitándome. Meses después de salir, mi vida no se parece en nada a lo que era antes. Vivo en un departamento más pequeño, en una zona menos bonita, con menos amigos y muchas puertas cerradas. Cada vez que necesito un trabajo, un trámite, un crédito, hay una sombra en mi historial que complica todo. No hace falta que la gente conozca todos los detalles, basta con que alguien diga que intenté culpar a un inocente para tapar una noche de alcohol y una moto mal manejada. Algunos me dan la oportunidad de explicar, otros simplemente prefieren no arriesgarse. Hay detalles de mi vida anterior que se volvieron pequeños detonantes. A veces paso frente a un café donde suena un piano y me acuerdo de las tardes con Lucas, de lo mucho que me irritaba su calma. O veo un tablero de ajedrez en alguna casa y siento una punzada rara, una mezcla de nostalgia y vértigo. No es exactamente culpa lo que siento, al menos no siempre. Es la sensación de haber tenido en las manos una vida que ahora me parece casi irreal, estable, tranquila, sin vídeos de cámaras, sin declaraciones bajo juramento. Pienso en cómo la tiré por una moto y por la necesidad absurda de comprobar que no era aburrida. En mi cabeza, a veces todavía se me escapa la frase de que todo se salió de control, como si fuera un fenómeno externo, una tormenta que cayó sin avisar. Es una forma de protegerme de mirar el cuadro completo. Pero en esas noches más silenciosas, cuando no hay ruido, ni bares, ni motores, sé perfectamente que no fue una sola decisión, ni una sola persona. Fui yo girando cada perilla del caos, una por una, dejando a Lucas, subiéndome a la moto, callando en el hospital, sembrando dudas, señalando al que no tocaba. No voy a decir que ahora soy otra persona iluminada, porque no lo soy. Solo soy alguien que, cada vez que ve una moto pasar, siente una mezcla de ganas de subirse y miedo de recordar demasiado todo lo que vino después. Usuario Anónimo 1 dice: al final, la única parte en la que pareces rozar algo parecido a autocrítica es cuando ya tienes antecedentes, una semana de prisión y una vida bastante más limitada. Y aún así, la frase que te sale primero sigue siendo, todo se salió de control. No fue el control lo que falló, fueron tus decisiones. Cambiaste un tipo que te cuidaba por uno que cuidaba la moto antes que a ti, y luego intentaste arrastrar al primero al barro para no asumirlo. Esa es la cadena completa. Respuesta de la OP. No necesito que nadie venga a recitarme mi propia vida como si fuera una moraleja. Yo sé perfectamente que perdí y que cosas no van a volver a ser iguales. Que a veces use la frase, se salió de control, es una forma de no vivir todos los días ahogándome en la palabra culpa. Si he llegado a reconocer cosas, aunque sea en mi cabeza, es porque el golpe fue real. Pero tampoco voy a reducir todo lo que soy a esa versión que ustedes construyen desde fuera. Usuario Anónimo 2 dice: dices que lo que más te pesa de Lucas es el silencio, no la posibilidad de haberle arruinado la confianza en las personas. Te sigue preocupando cómo se ve tu historia, no lo que hiciste con la de los demás. Con Brian también te quedas en que, se fue, como si él te hubiera abandonado en medio de algo que tú no provocaste. Y mientras tanto, el peatón y su familia quedan de fondo, como extras sin rostro en una película que sigue girando alrededor de ti.
Respuesta de la OP. El silencio de Lucas me pesa porque simboliza todo lo que se rompió, no solo en él, también en mí. No soy tan egocéntrica como para no entender que hay más gente involucrada, solo que no voy a ponerme a detallar el dolor de cada uno cuando ni siquiera han querido hablar conmigo. Yo cuento desde donde estoy. Que ustedes rellenan con su propia lectura es otra cosa. Y sobre Brian, claro que me duele que se haya borrado, pero tampoco voy a perseguir a alguien que decidió no enfrentar nada. Usuario Anónimo 3 dice: te asusta admitir que tiraste una vida tranquila no por buscar sentir, sino por inseguridad y necesidad constante de validación. La moto, las fiestas, la adrenalina, todo eso era ruido para tapar que te daba terror ser aburrida o sentirte poco especial. Y cuando el ruido se convirtió en choque, en sirenas y en juicios, hiciste lo que venías haciendo siempre, mover la culpa de sitio. Lo único diferente ahora es que te quedaste sin sitios donde moverla. Respuesta de la OP. Puede ser que parte de todo esto tenga que ver con mis inseguridades, no lo niego. No soy de piedra. Pero tampoco voy a aceptar que todo lo que hice fue solo por validación. Quise vivir cosas que la gente no se atreve a vivir, y me salió mal, muy mal. Que ahora ya no tenga tantas opciones para mover la culpa, como dices, no significa que vaya a flagelarme públicamente para que todos se queden tranquilos. Cargar con lo que pasó ya es suficiente peso como para encima tener que cumplir con la versión de arrepentimiento que otros esperan ver.